Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Tenemos novedades con el hidrógeno verde o sobre todo ambiciones, habría que decir, porque Europa quiere producir mucho hidrógeno verde. Pero la cuestión es, ¿será tan verde el hidrógeno verde? Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues está de moda el hidrógeno verde, y está de moda porque se obtiene a través del agua y a través de energías renovables. Y se supone que libera mínimas cantidades de gases efecto invernadero, por lo tanto, pues es el favorito, es al que se apuesta, además fuerte. Bueno, pues se ha hecho determinado estudio y además por parte de dos universidades. Por un lado la Universidad de Radboud y por otro la Universidad Tecnológica de Eindhoven. Y entre ambas han hecho un estudio. Como portavoz de este estudio el profesor Kaine de Klegine y nos está contando que a lo mejor el hidrógeno verde no resulte tan verde. Para esto, pues claro, el estudio se ha basado en ciertos factores. A partir de aquí, pues en el hidrógeno verde es decisivo el origen de las fuentes que se están utilizando. Entonces, en el hidrógeno verde las fuentes son renovables, pero se recomienda no salirnos de tanto la fotovoltaica como la eólica. Pero nos dice el profesor de Klegine que preferiblemente la energía eólica. Porque digamos que una cosa es la huella que va a dejar la propia producción del hidrógeno y por otra es los captadores de esa energía renovable. Entonces parece ser que la fabricación de los paneles fotovoltaicos deja más huella de carbono que la propia fabricación de los aerogeneradores eólicos. Por lo tanto, pues recomendable. Si estamos yendo a las emisiones tanto cero o como menor número de emisiones de gases de efecto invernadero, lo más recomendable para el hidrógeno verde sería entonces la energía eólica. Bueno, pues la Unión Europea tiene objetivos para 2030 con el hidrógeno verde y es obtener una producción de 10 millones de toneladas para ese 2030 e importar otros 10 millones también de toneladas. No está mal la cosa. Bueno, pues esto es lo que hay y por lo tanto en el estudio pues han hecho su propia ecuación donde han metido esos factores como los paneles fotovoltaicos, las turbinas eólicas, las baterías, también las tuberías y demás y los barcos porque hay que tener en cuenta que hay que transportarlo y eso entra en la ecuación también. De forma que aquí nos dice el profesor de Klegine que la cosa puede ser muy decepcionante si tomamos los números desde el principio de la producción del hidrógeno hasta el final de la línea de transporte. Si tomamos todo esto, los números son muy decepcionantes, pues porque imagínate que en todo ese transporte pues se pierde también la contaminación de los propios barcos, etcétera. Sin embargo, la ecuación varía bastante sustancialmente si en vez de esto, pues tomamos la energía lo más limpia posible y a la vez el transporte, pues también lo quitamos de la ecuación y hacemos la producción del hidrógeno a nivel bastante local. O sea, origen de la energía bastante limpio y final de trayecto bastante local, prácticamente consumir in situ. De esta forma la ecuación pues varía absolutamente. Pero claro, la cosa es que aquí el hidrógeno pues se está proyectando ya como un gas que es y por lo tanto pues en el siglo XXI que estamos habrá que transportarlo. Bueno, pues respecto a esto, y si no hay más remedio, lo que nos dice de Klegine es que aquí hay dos fórmulas y que son tan sencillas como a grandes distancias mejor en estado líquido, es como menos pérdidas vamos a tener, y para las distancias cortas mejor el gasoducto. Entonces habría que respetar este tipo de factores porque si no lo hacemos así, pues las pérdidas serán mayores. Bueno, pues me parece a mí que este estudio nos ha dejado un poco de aquella manera, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos hablando del hidrógeno verde, pues la conclusión final que nos saca aquí el profesor Klegine es precisamente esa, que a lo mejor el hidrógeno verde no es tan verde como se dice. No sé por qué, pero me parece que tampoco nos estamos sorprendiendo demasiado con la noticia.
Y sobre todo que no hemos hablado de otro estudio que se hizo y del que sí hablamos aquí en este canal hace como más de un año, y era precisamente lo relacionado a esa liberación de gas hidrógeno a la atmósfera, y que este hidrógeno en la atmósfera requería de radical hidroxilo, que es un detergente que hay en la atmósfera y que se encarga de limpiar tanto el hidrógeno como el metano. Por lo tanto, si se hacía uso de este radical hidróxido para limpiar la atmósfera de hidrógeno, nos podía dejar la atmósfera llena de metano. Ahí estaba la cuestión y por lo tanto esto salió en otro estudio que no hemos vuelto a ver por ninguna parte, pero me parece que es el día para recordar esto, ¿no? Recordar que aquí hay mucho que hablar sobre el hidrógeno, pero que no obstante todo tiene sus pros, todo tiene sus contras y que desde luego el hidrógeno va a ser uno de los vectores energéticos, por no decir el primero prácticamente, del siglo XXI. Bueno, pues esta es la ecuación que nos deja el profesor de Klein y que a fin de cuentas me gustará ver tu opinión más abajo. No sé lo que opinas al respecto de este hidrógeno, del cual hay muchos colores, como sabemos ya, pero más concretamente el hidrógeno por el que se va a apostar y fuerte en el siglo XXI va a ser este mismo. Recordemos, Unión Europea, 10 millones de toneladas a 2030, más otros 10 millones importados. Bueno, pues como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo. También te pediría un like para este precioso programa y decirte si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.